tardes. Hoy es una tarde hermosa aquí en Guatemala. Estamos trabajando en una obra muy preciosa. Nuestra congregación se llama Camino a la Redención. Saludos a todos con mucho cariño, con mucho respeto. Esperando que les guste esta meditación que el Eterno me ha dado hoy, en esta tarde, para compartir con un pueblo que se está esforzando, un pueblo que sí en realidad quiere avanzar en el conocimiento. Pues esa es la motivación y por eso estamos aquí presentes. Vamos a hacer la tefilá en el nombre precioso de Yeshua HaMashiach, el Rey de Israel, que dice Shema Israel, Yahweh nuestro Eloah, Yahweh Echad. Bendito es Yahweh por los siglos de permitirnos poder entrar a cobertura en el conocimiento de los secretos que han estado ocultos por tiempo. Gracias, Eterno, úsanos los corazones de aquellos que también van a escuchar, que se van a empeñar, que van a motivarnos también, poniendo ahí un tema. Si le gusta o no le gusta, pues esa es la motivación que también necesitamos que nos motiven de una manera preciosa, ya que esto es gratis, no hay ningún costo de dinero, sino que nuestro ministerio es por pura misericordia que estamos aquí trabajando para el bienestar de aquellos que les interesa. Y que hoy vamos a meditar en algo muy precioso, porque todos las meditaciones que el Eterno me ha dado siempre he dado a conocer en partes todo lo que el ser humano ha hecho al traducir las escrituras y por qué las ediciones traducidas al castellano están verdaderamente muy adulteradas, por las cuales, si nos damos cuenta, hemos llevado un proceso de estudio para llevar a dar más o menos un número de lo que están adulteradas, que es la escritura Reina Valera, la que está más adulterada todavía, tiene más de 200,000 variantes en lo que se refiere a toda la escritura. Pues la motivación es esa, de poder dar a conocer parte por qué es que las traducciones del hebreo, del arameo al castellano, es demasiado lo que se resiente en la escritura, porque el idioma es totalmente diferente y nuestro idioma castellano está contaminado verdaderamente mal y quizás nunca nos hemos dado cuenta. Pero cuando Yeshua entra al corazón de la persona, es la luz que ilumina el corazón y la mente en la Ruach HaKodesh. Y ahí puede uno ya empezar a ver todas las malas interpretaciones que fueron hechas a propósito y otras que nos hicieron porque realmente no tenían la revelación para dar a conocer esa verdad. Hoy nos vamos vamos a dirigir, por ejemplo, en el título que está puesto en las escrituras desde el principio, que es Dios. Dios es un título, no es un nombre, pero es un título que es pagano, que no tiene nada que ver con el Todopoderoso. Pero sin embargo está puesto en las escrituras. Cuando uno no tiene el conocimiento, pues no se da cuenta. Pero para eso estamos nosotros, para que tenemos la revelación para compartir. Por ejemplo, el Dios de Roma, de los griegos romanos, es Júpiter, que significa Júpiter. En griego significa Seu Pater, o Dios Padre o Padre de los dioses, supremo Dios de los griegos romanos, representado como un tipo viril, barbado, enérgico y majestuoso,
sentado en un trono con una hoz de rayos en la mano derecha. Los habitantes de Listra creyeron que Bernabé era Júpiter disfrazado, pues en la mitología era común que los dioses bajaran a la tierra en forma de hombres, y eso lo podemos ver en el libro de los Hechos 14:12 y en el 19:35. En esta última cita significa imagen caída del cielo. Los libros de los apócrifos de los macabeos dicen, narran los intentos de Antíoco Epifanes al imponer el culto a Zeus olímpico a los judíos, dedicándole el templo de Jerusalén, lo que causó el levantamiento del pueblo. Aquí podemos ver cómo es que las escrituras traducidas del griego, del idioma más precioso, el idioma sagrado que es hebreo, no se puede verdaderamente traducirlo, porque en nuestro idioma castellano es terrible. Y ahí podemos ver cómo fue que fue desde el primer verso, del primer pasuquín de las escrituras, desde ahí empezó a poner esos títulos que no tienen nada que ver con el Todopoderoso, con Yahweh, nuestro Elohim. De esa manera, yo me atrevo en esta hora a platicarles así de esta manera, porque es necesario llegar al entendimiento. Si podemos ver que la palabra de Dios es un mito, es una ideología humana impuesta para apartar el conocimiento del verdadero nombre de Yahweh. Entonces, de ahí podemos ver cómo las escrituras están verdaderamente muy mal interpretadas, y eso no acontece en el vocabulario hebreo, porque el hebreo es el vocabulario sagrado y no tiene esos errores, sino que ellos, en ese vocabulario viene la revelación, y es necesario muchas veces aprender un poco de hebreo para poder realizar y dar a conocer la riqueza de ese vocabulario, que no tiene ningún tropiezo para dar a conocer la maravilla de la palabra, la riqueza de la palabra y la hondura de la palabra, que es la que se nos ha dado. Y cuando uno no entiende, cuando uno no sabe cualquier escritura, uno la toma como inefable, como si no se puede ni siquiera cambiar una letra o una palabra, y ese es un grave error, porque ahí han intimidado a las personas para que no escudriñen y darse cuenta que las escrituras están muy adulteradas y muy mal intencionadas para que el lector no llegue a conocer realmente lo que es la verdad. Por ejemplo, vamos a ver también en las escrituras, que de eso se trata. Podemos ver la palabra sacerdote, que aquí en las escrituras latinizadas habla de los sacerdotes. Si nosotros verdaderamente nos damos cuenta qué significado tiene la palabra sacerdote, que es una palabra totalmente inmunda y totalmente desastrosa, pero se repite porque no tenemos la luz del conocimiento para expresar o darnos a conocer el significado de lo que estamos hablando, y por eso es necesario que las escrituras latinizadas tiene uno que corregirlas con las escrituras mesiánicas, que están más al alcance, para poder darnos cuenta de la diferencia y toda la maldad que hay en las escrituras establecidas para corromper al mundo. La palabra sacerdote, si nos damos cuenta, le quitamos la S y la A, quiere decir cerdo grande. Y esa palabra
no existe en las escrituras hebreas, porque la palabra cerdo grande quiere decir alguien que es un animal, que es un animal grande, que es un animal apestoso, que es un animal que no tiene belleza. Entonces, por eso es de que el mundo, por ejemplo, los sacerdotes católicos, ellos se llaman sacerdotes. ¿Por qué? Porque son cerdos y grandes. ¿Por qué? Porque han malinterpretado, porque han hecho confundir, porque son idolatras, y de esa manera tratar a alguien de cerdo es una ofensa para los hebreos, pero sin embargo está establecida para aquellos que no llegan a entender realmente el significado de las palabras. Podemos ver ahí en el libro de Revelaciones, en el capítulo 1 y en el Pasuk 6 dice, lo voy a leer en la escritura que yo tengo, la escritura Sefer Dabar, que dice: por él somos un reino, esto es de Cohenim, para Yahweh su Padre, y a él sea la cabod, el dominio por siempre y para siempre. Amén. Aquí nos damos cuenta de lo que dice esta escritura. Por él somos un reino, esto es de Cohenim, para Yahweh su Padre, y a él sea la cabod, el dominio por siempre y para siempre. Amén. Y ponemos atención a la expresión tan preciosa que da esa palabra, la que es la palabra hebrea, Cohenim. Ahora voy a leer en esta que es la Reina Valera, en el capítulo 1 y en el Pasuk, o en el Pasukim 6 dice: y Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos dar cuenta qué significado tiene esta escritura, que dice: y Él nos hizo un reino de sacerdotes, quiere decir un reino de cerdos. Esa palabra es una palabra totalmente, una palabra obscena, una palabra mala. Y ese reino es el que dice la escritura, y por eso todos, también el nombre de Jesús significa cerdo, el nombre en griego significa cerdo. Entonces aquí está dando a conocer toda la revelación que está completamente desajenada del verdadero misterio, de las verdaderas escrituras que están dadas a conocer a través de los hebreos, a través del pueblo de Israel, a través del idioma, que es el idioma sagrado, que es el hebreo, el único idioma que no tiene estas diferencias como tienen los vocabularios que nosotros tenemos. Y aquí nos damos cuenta que la palabra ese, si nos ponemos a pensar bien y a hablar bien como debe de ser, y podemos darnos cuenta que está diciendo un reino quitándole la C y la A, dice un reino de cerdos, grandes, de cerdos. Es una cantidad de cerdos. Y eso lo evita las escrituras hebreas, porque son palabras que no se pueden estar gritando en una congregación o en un lugar kadosh donde se manifiesta la presencia del Eterno. ¿Por qué? Porque en lugar de decir palabras agradables, palabras verdaderas que están con significados verdaderos, eternos, establecidos, estamos hablando cosas totalmente ajenas a lo que se refiere al reino, y estamos diciendo malas palabras que están introducidas en las palabras que nosotros hablamos. Podemos ver también la palabra tabernáculo. Esa palabra también está completamente desajenada de lo que se refiere a lo que se quiere explicar. Tabernáculo, si lo decimos despacio,
lo decimos con sabiduría, nos vamos a dar cuenta que al final está diciendo una palabra obscena, una palabra que es una palabra ofensiva o una mala palabra. Entonces ahí es donde nos damos cuenta por qué es que las escrituras están adulteradas de una manera tan tremenda que el mundo no lo puede ver. Tabernáculo en hebreo, la palabra es mishkan o morada. Ahí es donde está el verdadero significado, de donde la presencia divina del Todopoderoso es donde se puede ver su grandeza, su amor y su riqueza, pero no tabernáculo, porque la gente cada vez que habla dice que Jesús está en el tabernáculo, y si nos damos cuenta, la palabra Jesús es una palabra blasfema, y donde Él está es una parte del cuerpo que es obsceno también y asqueroso. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que las escrituras traducidas no del griego sino del hebreo, porque los talmidim de Yeshua no hablaban griego, no hablaban español, sino hablaban en el idioma más sagrado que puede existir, que es el hebreo. Entonces por eso es que es necesario que cada día vayamos aprendiendo, nos vayamos sometiendo para poder aprender y poder descontaminar totalmente y sacar todas esas palabras obscenas, para que verdaderamente el ministerio sea un ministerio en el Ruach HaKodesh, que sea espiritual y que no haya contaminación de palabras, porque todas esas palabras, en lugar de traer bendición, traen maldición. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que en lugar de decir palabras agradables, estamos insultando y estamos dando a conocer cosas que son verdaderamente asquerosas. También podemos ver una vez más ahí, también donde muchas veces cuesta verdaderamente ir eliminando, como siempre decir versículo. La palabra versículo es una palabra también que está contaminada, que en el final es donde dice y declara que es una palabra asquerosa. Entonces, por eso en el hebreo no se cometen esas atrocidades, sino que en el hebreo es pasukim o pasat o verso. Si es mucho, se puede decir verso o pasukim. De esa manera estamos tratando de dar a conocer las riquezas del reino, para poder ser una congregación verdaderamente esforzada, una congregación con oídos para oír, con oídos espirituales para oír, y poder discernir lo que decimos, no decirlo por decir, sino que saber qué estamos diciendo, para que el reino de Yahweh sea manifestado en nuestra vida de una manera especial y maravillosa. También podemos ver la palabra cristiano, que es una palabra que también está contaminada. Al terminar la frase, se da uno cuenta que está hablando también de un miembro del cuerpo del ser humano. Entonces, desde ahí podemos ver, cuando una persona le pregunta a otra, ¿eres tú qué eres? Y la persona dice, yo soy cristiano. Entonces, esa palabra es totalmente no aceptable para estar uno diciendo que uno pertenece a un miembro de un ser humano, el miembro más tremendo que puede tener un ser humano, y la persona decir que él depende de ahí, de esa parte del ser humano. Y eso es necesario. Por eso en el hebreo, la palabra, cuando a mí me preguntan, ¿tú qué eres? Yo le digo, yo soy mesiánico. Yo soy mesiánico porque pertenezco al Mashiach de Israel, y yo he creído en Mashiach de Israel, y esa es mi emuná, mi fe, y en esa palabra es bendición, porque no estoy declarando algo que está completamente fuera del control de lo que es verdaderamente la palabra. Así es de que en esta hora yo voy a seguir con esto porque es muy precioso, y les voy a ir diciendo muchas cosas, y esto es solamente un inicio,
porque totalmente las escrituras están completamente, las escrituras que son latinizadas, las que están traducidas a castellano, están demasiado corrompidas y están lejos verdaderamente de declarar la verdad. Por eso comenzaba con Dios, que Dios no es un nombre aceptable, sino que Dios significa Zeus Pater, que quiere decir Padre de los dioses. Y por eso es que precisamente a Yahweh, nuestro Elohá, no se le puede llamar con ese nombre o con ese título, porque entonces si nos ponemos a pensar que Zeus Pater es el Padre de los dioses y que Yahweh es Dios, entonces sería Padre de Yahweh, y eso es totalmente asqueroso y no se puede contemplar esa deidad, porque está fuera de contexto y fuera de control. Entonces, si nosotros vamos a hacer verdaderamente un sistema revelado, por eso es de que la revelación del misterio que estaba oculto se ha dado a conocer a este mundo, para poder llegar a entender verdaderamente qué significado tienen las cosas que han escrito aquellas personas que corrompieron totalmente, que se corrompieron ellos, porque la palabra jamás puede ser corrompida. El que se corrompe es los traductores que hicieron que los demás se corrompieran, pero la palabra es la que nos está hablando hoy, porque la palabra es la palabra de Yahweh, es Yeshua, que es la Torah encarnada, que es la palabra que se encarnó. Él es Yeshua. Entonces esa palabra maravillosa no se puede totalmente dignificar de ninguna manera, porque el que se pierde es el lector y el que está traduciendo y el que está dando el mensaje, no la palabra, porque la palabra está ahí, clara, verdadera, divina, preciosa, al alcance de todos aquellos que verdaderamente tienen la necesidad de conocer los misterios ocultos que Yeshua HaMashiach nos ha venido a declarar. Así que vamos a ir viendo también, por decir, la palabra oración también es una palabra que no es apta. ¿Por qué? Porque trata de oráculo y es una palabra que es blasfema, porque no está dando a conocer lo que se refiere al significado que es la tefilá, que es acercarnos a través del corazón y la mente a la presencia divina y disfrutar y dar a conocer las riquezas que tenemos y el agradecimiento ante la presencia del Todopoderoso. También vamos a ver otro muy precioso que tengo yo aquí, que la saqué hace unos días ahí para compartirlos, porque es necesario. Hay muchas explicaciones muy lindas y todo es muy necesario, porque son revelaciones, pero cuando las cosas no salen como verdaderamente son, hay que buscarlas, porque es necesario que podamos entender las cosas maravillosas que tenemos a nuestro alcance. Bendito es el nombre poderoso y eterno. Bendito. Por ejemplo, la palabra Señor. La palabra Señor no se le puede dedicar al Mashiach. ¿Por qué? Porque Señor se le fue dado al Dios Baal. Y por eso cuando uno dice Señor, está dando a conocer al Dios Baal. Y en las escrituras que yo tengo es Adón. La palabra Adón quiere decir dueño y amo, no Señor, porque a Yeshua no se le puede comparar con una persona o con un título que se le da a una persona de respeto, porque Él no es carne, ni hueso, ni es sangre, no es materia. Entonces no se le puede igualar, y por eso es que en el hebreo se dice Adón, que quiere decir dueño y amo. Entonces ahí también podemos darnos cuenta que las escrituras están totalmente desbalanceadas y ajenadas a las circunstancias que se necesitan para poder llegar a comprender. Entonces vamos viendo que también
una palabra puede ser, por decir, cuando uno dice un pedazo está diciendo una mala palabra, pero lamentablemente uno no la dice inconscientemente porque así se dice. Pero si la ponemos en práctica y la ponemos a meditar, nos vamos a dar cuenta que es una palabra totalmente asquerosa, que no se debe de mencionar en ningún motivo, porque es algo que no tiene nada que ver. Entonces, como decir una palabra, también dice una disputa, también es una mala palabra. También gloria. La palabra gloria es doxología del sistema y poder de los griegos romanos, que únicamente llega a la plenitud de alcanzar lo que se refiere al poder del sol, a la grandeza del sol. Por eso la palabra gloria es una palabra desajenada totalmente de lo que se refiere o a lo que uno quiere mencionar y quiere engrandecer, pero no tiene la calidad, ni el poder, ni la capacidad para llegar a tomar lo que es verdaderamente Yahweh en todo su esplendor. Entonces, bendito el nombre. Entonces, la palabra gloria en la escritura hebrea, la verdadera palabra que es la verdadera que está en la escritura hebrea es kabod, y kabod quiere decir esplendor, quiere decir grandeza, y se refiere a la grandeza de lo que es Yahweh. Bendito el nombre poderoso del Eterno. Y ahí nos vamos a dar cuenta cada vez con estas 4 motivaciones que el Eterno Yahshua me ha dado. Podemos ir aprendiendo lo que se refiere a las escrituras que están traducidas del hebreo al español. También podemos saber Eloah o Elohim. El título Eloah, ¿qué significa Eloah? Significa o indica el poder, el dominio como juez del universo, y en plural Elohim, la traducción al griego como Deus, al castellano como Dios, es repugnante en la literatura judía. Intentar eliminar dicha confusión que produjo problemas, introduciendo una destrucción gramatical. Por ejemplo, Dios. Hay muchas evidencias históricas para afirmar que Deus se encuentra su contrapartida castellana. Dios proviene de Zeus, la divinidad principal de los griegos, que pasó a ser para Roma como Júpiter y al calendario romano como jueves. Ahí nos damos cuenta también cómo en cada lectura, en cada situación de las escrituras, hay una confusión total. El Eterno me ha puesto esto, quizás el tiempo o las circunstancias o la situación que yo le explico no es tal vez como debía ser, pero lo hago con todo mi corazón, porque son fundamentos establecidos que debemos verdaderamente darnos cuenta que las escrituras que están traducidas en latinizadas están completamente, no tienen nada de lo que es el Ruach HaKodesh. Están totalmente apartadas de la veracidad que el Eterno quiere dar a conocer. Lo expongo y lo pongo con todo mi corazón para que puedan estudiarlo. Esto no es un fundamento obligatorio, no es un fundamento, sino que es algo maravilloso que está al alcance de todos los seres humanos
de poder llegar a comprender verdaderamente por qué es que están las escrituras totalmente adulteradas y que no tienen verdaderamente la veracidad, porque las escrituras están apoyadas así a la maldad, a la idolatría y a la falsedad, y por eso la palabra dice que la mujer que está montada sobre el caballo, sobre el monstruo, es la que tiene esos nombres para blasfemar contra el Todopoderoso. En este momento le pido al Eterno que cada uno que vea estas preciosas meditaciones piense, reflexione y busque y estudie. Bendito el nombre del Eterno Yeshua. Amén.